Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento Testificando con Excelencia, donde siempre traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Nos sentimos honrados, contentos, saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Gracias por suscribirte, por darle a la campanita, por compartir estos videos. Yo sé que ha sido de bendición, no solamente para nosotros, sino para el resto del mundo. Gracias por convertirte en un promotor para poder transmitir estos mensajes a muchos, para que muchas vidas sean transformadas y cambiada. Como siempre, hoy tenemos un invitado especial, Dios mío, un hombre de Dios que yo doy testimonio desde hace muchos años. Este hombre de Dios, Dios ha hecho cosas extraordinarias. He quedado impactado porque soy testigo como Dios ha puesto su mano, lo ha levantado, lo ha posicionado, lo ha llevado a lugares poderosos. El enemigo le ha tirado. Yo creo que ya al enemigo no le queda bala. Y el enemigo está sorprendido porque todavía Dios lo tiene de pie. Honro su vida. Amén. Él es pastor evangelista. No solamente pastor, sino evangelista, porque hay pastores que además ya son pastores. Amén. Pero hay otros que dicen, bueno, soy pastor, pero también si tengo que predicar, predico. Amén. Lo tenemos con nosotros el ministro Johnny Rosario. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, mi hermano. ¿Cómo te sientes de estar acá? Óigame, tremendamente bien. Me siento como si estuviera en el cielo. Aleluya. Está bien bonito esto. Amén, así es. Esta es tu casa. Nada, hay personas que le gustarían saber de qué iglesia pastorea, de dónde viene, etc. Amén, amén. Como dijiste, respondo al nombre de Johnny Rosario y pastoreo la iglesia en Manuel II, kilómetro 19 de las Américas, donde le dicen Riviera al fondo, donde viven todos los pobres de esa zona. Aleluya. Pobre económicamente, pero rico. Estamos tratando de que sean ricos en el espíritu. Amén. Gloria al Señor. Johnny, de verdad nosotros nos sentimos honrados. Amén. Porque a veces tener un pastor acá en esta casa es un pastor que mueve cielo y tierra de tanto compromiso ministerial, amén, compromiso familiar, compromiso, muchísimas cosas. Usted sabe que yo siempre digo que los pastores tienen todas las profesiones del mundo. A veces tiene que ser psicólogo, sí, para hablar con la persona, tiene que ser un médico para tratar con la persona. El pastor, hermano, hace todos los papeles, todas las funciones, y tener un líder acá es un sumo gozo, porque ellos mueven compromiso a tal hora, a tal día, para sacar un espacio, para poder darle una palabra de aliento a esas personas que están detrás de cámara. Johnny, nosotros nos sentimos honrados de estar acá. Igual. Amén. Y bueno, a lo largo de los años que te conozco, he visto a Dios contigo. Siempre te he visto que a pesar de los momentos difíciles, todo el tiempo mantiene una alegría, aunque te esté cayendo pedazos, aunque cada vez que tú camines se te quede un pie en el camino, un brazo en el camino, pero todo para adelante. Y nada, públicamente lo digo, al yo ver tantas cosas, eso me ha dado motivación de seguir hacia adelante, porque una vez yo pasé por un procesito, sí, y dije yo, Dios mío, pero si yo soy testigo que le ha pasado toda, y sigue igual y normal y contento, y yo, pero Dios mío, entonces dije yo, pero si él es humano igual que yo, y Dios ha hecho cosas extraordinarias con él, imagínate, de verdad. Antes de tu llamado, Johnny, en tu niñez, ¿cómo fue tu niñez antes de conocer a Jesús? Bueno, yo vengo de un hogar de 4 hermanos, aunque mis padres no fueron gente de vicios, sí fueron personas muy pobres, y personas que tenían pues poco conocimiento de Dios, sí muchos conocimientos de situaciones de hechicería, brujería y ese tipo de cosas. Para esa gente la iglesia católica era su vida. Wow. Fui el más pequeño de mi familia. Desde pequeño sentí que no era el añoñado de mi casa, porque dicen que a los más pequeños siempre lo añoñan. Pero en el caso mío yo me sentía rechazado. Yo sentía que mi madre como que ya entendía que yo era ya una carga, era como la última etapa de lo que era ser madre, y no me sentía como
como muy amado por mi familia. Quizás fue mi manera de pensar, pero me crié con esa situación. Santo. Mis dos hermanos, uno de ellos es pastor, Jesús Rosario. Wow. El otro no, pero cogieron en la calle temprano. Las drogas afectaron mucho la vida de mis dos hermanos, mis primeros dos hermanos. Y del segundo lo afectó mucho. Gracias al Señor, hoy está pastoreando. Viene después de que yo vine a los pies de Cristo. Dios. Yo fui la puerta que Dios utilizó para que mi familia conociera de Jesús. Wow. Aleluya. Y mucha gente se ha convertido gracias a esa situación. Yo vengo de un hogar que, si bien no era disfuncional, sí tenía sus problemas, como todos los hogares. Y al final, cuando ya comencé a ser mi adolescente, estaba creciendo con cosas en la mente que me decían que me suicidara, que me matara, que yo no tenía importancia. Incluso lo he testificado en muchos lugares donde he ido, que yo fui a tirarme del puente, yo fui en serio a quitarme la vida. Wow. Yo pensaba que mi mamá me rechazaba totalmente, me decía muchas malas palabras, maldecía el día que nací, y todas esas cosas hicieron que yo me inclinara hacia la amistad con gente en la calle. Y todas esas deficiencias. No me quité la vida porque el Señor vino a mi vida. Dios metió su mano. Sí. Esa es mi niñez. Dios mío. No me considero ser una persona que estuvo en el mundo quizá al nivel en que muchos amigos míos testifican, pero cada persona tiene una historia, un testimonio que contar. Exactamente. Así que sea poco, mucho, pero tiene algo que decir. Sí. Y yo digo que lo que el Señor hizo conmigo fue enorme, porque tú estás hablando de una persona que estaba dispuesta a quitarse la vida por conceptos, por ideas que el diablo te siembra. Wow. Y cuando llegaban esas ideas a tu vida, ¿cómo pudiste manejarte? Cuando el enemigo te decía, quítate la vida, ¿Dios usaba a alguien para que intercediera? Ese es el grave problema. Santo. Que no todos los cristianos quizá entienden el rol en que fueron llamados. Santo. Hay personas que te ven y en vez de acercarse a ti por la condición en la que te ven, lo que hacen es que te rechazan. Yo le decía a eso que le hacen la media luna. Te hacen la media luna porque te dan la vuelta porque no quieren ni conversar contigo. ¿La media luna cómo es? Que te ven y dan la vuelta por la otra esquina para no conversar contigo. Entonces yo crecí con ese problema porque yo no conocí del Evangelio porque alguien me lo predicara. Wow. Dios trató conmigo directamente en esos momentos de tanta dificultad, pero no porque una persona en medio de ese proceso pudiera acercarse a mí. Porque yo me convertí luego de todo eso a través de una persona que conocí. Gloria a Dios. Ese es un pedacito bien difícil de mi vida. Aleluya. Sí, Dios. Porque vengo al Evangelio por una muchacha que se descarrió. Nacida en el Evangelio. Les recomiendo a los que están pensando descarriarse, no lo hagan. Para buscar en la calle cosas que ustedes que quieren experimentar. La muchacha se descarrió solamente para meterse en amores conmigo. Y yo en la calle desacatado. Wow. Como dicen en la calle. Y entonces la muchacha, de padres cristianos, nació en el Evangelio, me introduce a su casa. Y los padres poco a poco fueron hablándome del Señor. 2 años y medio después, casi mudándome con ella, la muchacha, yo llegué a la casa y el papá me dijo que dónde estaba su hija. Y le pregunté que por qué me hacía esa pregunta, que dónde ella estaba. Y él me dijo, pero ella se casó y no fue contigo. Y yo le dije, no, ¿cómo va a ser? Y la muchacha se había ido con un señor ahí. Y yo estaba muy enamorado de la muchacha. Yo había dejado la calle, como quien dice, por ella, y esos padres fueron llevándome a la iglesia y fui conociendo. Después que se rompe la relación, a través de esa relación con ella, pude conocer lo que era Dios. Pero no porque al principio alguien se preocupara por mí. Gloria. Si Dios no habla mi vida directamente a mi mente, yo me hubiese tirado del puente. Porque yo fui a eso. Wow. Y te lo digo que he testificado, que yo escuché la voz de Dios cuando yo fui a quitarme la vida. Aleluya. Yo me agarré de las barandillas del puente. El puente Duarte, como es un puente colgante, tiembla, y me agarré para tirar. Me dije, yo no me voy a tirar en el agua. Si me tiro en el agua quizá quedo vivo. Yo me voy a tirar donde hay tierra. Dios. Y cuando me agarré para lanzarme, yo escuchaba la voz del diablo que me decía, tírate, nadie te ama, nadie te quiere. Oye, y yo escuchaba repetidamente la voz de mi mamá diciéndome, Dios mío, que no me amaba, que se arrepentía de tenerme. Y cuando en medio de todas esas voces yo escuché una voz dulce que dijo, yo soy Jesús y yo te amo.
My God. Eso me frizó, me detuvo. Te estoy hablando que eso fue antes de yo conocer a la muchacha, porque yo no vine a los pies de Cristo de una vez. Dios. Pero fue una voz tan dulce y tan fuerte al mismo tiempo que cayó todas las voces que yo tenía dentro de mi vida. Dios santo. Y si tú analizas todo el ser humano, lo que tiene es una voz dentro que le dice, Así es. ya sea bueno o ya sea malo, lo que quiere que haga. Y es una voz tan fuerte que yo creo que conversé contigo en el parque que tú me dijiste, que te bloquea de la realidad. Así es. Te hace ver una sola solución, que quitarte la vida resolverá todos los problemas. Dios. Me acuerdo que yo cogí solamente el pasaje de ir. Yo vivía un poco retirado de ahí. Y cuando esa voz llegó a mi vida, que yo me incorporé, que yo pude volver yo comencé a llorar y comencé a caminar y arranqué de nuevo para mi casa. Y ciertamente mi mamá no cambió ni dejó de decirme todas las cosas que mi mamá me decía. Pero ya había otra cosa dentro de mí. Que iba creciendo de tal forma, Joselito, que yo, cuando pasaba por las iglesias cristianas, yo sentía que desde que comenzaba la iglesia, desde la esquina de la iglesia, yo comenzaba a sentir algo dentro de mí que fluía como río de agua viva. Que es un error que los cristianos tenemos, que creemos que el Espíritu Santo es exclusividad del pueblo de Cristo y que los inconversos no tienen derecho a sentir el Espíritu Santo. Pues sí, yo lo sentía. Así es. Y yo lloraba y cuando terminaba de pasar por la iglesia, entonces se iba eso. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Wow. Y es que el Espíritu Santo estaba tratando de una manera tremenda conmigo. Aleluya. Sin yo tener más mínimo conocimiento. Esa fue mi adolescencia, mi juventud, envuelto en problemas de salir corriendo de líos con otros jóvenes, tarde de la noche, bebiendo en la calle y haciendo un sinnúmero de cosas. Te digo que la gente le decía, los vecinos le decían a sus hijos, no se junten con Johnny. Me llegaron a poner un nombre de que la zozobra. Dios mío. Porque tú dabas mucho dolor de cabeza. Yo daba muchos dolores de cabeza. Dios mío. Ese es el joven que creció en ese momento. Aleluya. Que te digo, ese aspecto del menosprecio, que es un espíritu que Satanás envía cuando sabe que hay debilidad en ti. Así es, y que hay propósito. Sí, también. y la iglesia está llena de gente con una autoestima en el suelo. Sí, así es. Que le pasa lo más mínimo y se derrumban como si estuvieran pasando una cosa enorme. Por eso yo digo que Job tenía una autoestima que le llegaba al cielo. Exacto, demasiado. Porque Job se ve con una autoestima como la que yo tenía y Satanás se lo come con yuca ese día. No se escribe el libro de Job. Dios Así que, gracias. Gracias, Señor. En el transcurso de tu niñez, que llegaste a juntarte con jóvenes, la cual amaban la calle, quizás estaban en bandas, haciendo y deshaciendo, y Dios te guardó y te libró. En el transcurso de las amistades que tú tenías en el mundo, tú llegaste a ver cómo tus amigos, quizás por la droga, cometían errores fuertes que llegó a costarle la vida. ¿Cuál es de los milagros que más te impactó, o en pocas palabras te dio como miedo ver a tus amigos caer en un ambiente donde tú decías, no, yo no quiero caer ahí? Sí, es triste, es decirlo, tú lo vives, pero a veces contarlo es bien difícil porque éramos muchachos que nos criamos en el barrio y tú los viste pequeños y caminaban contigo y se movían contigo, que no es que no tuvieran la culpa, sino que no se criaron en hogares que pudieran darle la oportunidad de tener una vida mejor. Y cuando crecieron, la única opción que vieron fue la calle. Gloria. Siempre le he dicho que hay personas que piensan que el delincuente se crea o se nace en el estómago de una madre. No, el delincuente lo genera y lo forma la sociedad y todo lo que alrededor de ellos tiene. Y yo tuve muchos amigos, muchos de ellos están enterrados, está enterrado Moqué, está enterrado Antonio, está enterrado Michelle. Tengo muchos amigos enterrados. Wow. Amigos que decidieron coger la calle, que tenían bandas, amigos que las drogas los corrompió tremendo. Y que después tú decías, wow, pero ¿cómo ver a Franklin, que se crió conmigo, y después de repente, pues, la droga en un batrico, creo que le dicen, una sobredosis de droga, Franklin murió. Y te voy a decir algo, yo nunca le puse mano a las drogas, sí,
el ejemplo de ver lo que estaba sucediendo con mis amigos. Dios mío. Pues yo bebía y de todo, pero yo no permití que, porque no hay personas que en el caso mío, yo decía que yo no tenía la fortaleza suficiente para, si yo caía en vicio, salir de él. Dios. Porque hay personas que no son fuertes para salir de vicio, y yo decía que no iba a caer en lo que cayeron muchos de mis amigos, que hoy son lacras, Wow. que hoy andan en los vertederos, Santo. recogiendo entre las basuras con qué comer. Jóvenes que yo he visto coger huesos podridos del vertedero y fajarse a comérselo ahí delante de mí. Dios mío. Esa es la realidad. Wow, eso es lo que hace el pecado, eso hace el enemigo cuando Amén. alguien cae en la mano del enemigo. Dijiste que después de la traición que hubo con la joven que marcó tu vida, que ya tú estabas dejando la calle por eso, Dios permitió ese medio, ¿verdad? Ese medio. Exacto, para poder acercarte al Evangelio. Los padres de ella te iban acercando Poco al a poco. Evangelio. El trato que Dios hizo contigo fue personal, ¿verdad? Personal. Entonces, desde el momento que tú del paso, ¿cuántas veces Dios te llamó para que tú vengas al Evangelio? Que tú querías, pero algo como que te alaba para atrás. Que me alaba. Exacto. Tú querías, pero como que tenía como Esa lucha. esa lucha para venir a Cristo. Sí, ciertamente, después que pasó con lo de la joven, ya la resistencia que yo tenía a Cristo se desapareció. Wow. Me acuerdo que cuando pasó eso, como a la semana, yo estaba tan dolido con eso, que yo estaba planificando que si ella volvía a buscarme, me la iba a llevar a un hotel, una cabaña, y la iba a matar. Santo. Y me acuerdo que lo planifiqué. Por la Y, presión. sí, y cuando ella me llamó, yo le dije, vamos a tal sitio, nos vamos a ver. Pero yo se lo había comunicado a un amigo mío que caminaba mucho conmigo, y él se lo dijo, yo no te salgas con Johnny por ahí, que va a pasar algo malo. Y la muchacha se recogió, porque yo estaba muy dolido. Wow. Pero me acuerdo que yo fui una mañana, no, eso fue de noche, yo fui a la casa de ella y por detrás había una escalera y me subí al techo. Desde el techo yo comencé a escuchar a los hermanos adorando en la iglesia, y yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a decirle al Señor que si Él existía, que si era verdad que Él existía, yo quería servirle. Wow. Porque la vida que yo vi en ellos, en los padres, era hermosa, y yo quería servirle. Y me bajé a dar gritos. Cuando me fui a la casa, en la madrugada de ese día, escuché una voz a las 5 de la mañana, Joselito, que me despertó y me dijo, Johnny, la misma voz que yo escuché en el puente cuando yo me fui a tirar. Me despertó totalmente y me dijo, esta es la noche en la que tú te vas, este es el día en el que tú te vas a entregar a mi vida. Te necesito. Y me dijo, yo escuché esa voz tremenda, Joselito. Y esa voz se comenzó a repetir dentro de mí. Y se repetía y se repetía. Y yo, santo, pero yo decía, Dios, ¿por qué es esto? Y esta voz. Y me decía, hoy esta es la noche. Y me acuerdo que a las 5 de la tarde arranqué para la iglesia. Esa misma iglesia que estaba al lado, que era la iglesia donde se congregaban los padres de ella. Y me recosté de la pared de la iglesia. Dios. A las 5 y algo de la tarde yo estaba ahí. Todos los panas y todos los delincuentes que pasaban por ahí decían, zozobra, te va a convertir ahora. Santo. Te va a robar, te va a convertir para robártelo. Santo. Ladronazo. Me decían así. Yo no era ningún ladrón, pero me decían todo eso. Yeah. Y el diablo me decía, vete, tú no ves, qué vergüenza, vas a pasar. Pero me quedé porque la voz persistía. Wow. Y me hablaba y me decía que me quedara. Y de repente, a eso de las 7 de la noche, tenía 2 horas, duré en la puerta de la iglesia esperando. Oh my God. Veo que el pastor viene con su barriguita de pastor y su Biblia en la mano. Y entra, me saluda y sigue. Santo. Y veo que todos los hermanos van entrando, dejan la puerta semiabierta. Y yo entré y me senté en el último asiento. Wow. Era lunes de doctrina. Santo. Y el pastor comenzó a dar su doctrina, a dar su doctrina, a dar su doctrina. Y los hermanos preguntando, y yo avergonzado atrás, y nada de hacer el llamado. Y él se para, ya se acaba la doctrina, y el diablo me dice, ni en la iglesia te aman. Dios mío. Ni te van a llamar, vete de aquí, no te ama nadie. Santo Jesús. Y cuando yo me iba, Joselito, yo estaba fajado dando gritos. Si yo me iba así de ahí, yo me iba a quitar la vida. Aleluya. Viene una muchacha delgada, ella una muchacha de Dios tremenda, y pasa al altar y hace una oración breve. Y cuando se para y va donde mí,
Y cuando yo me iba, ella me dice, joven, hágame el favor, discúlpeme. Usted vino a convertirse. Aleluya. Y yo le dije, sí, ¿cómo tú lo sabes? Porque yo estaba en mi casa viendo una película muy buena. Wow. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, párate y ve a la iglesia que tengo una ofrenda para mí en esta noche. Dios mío. Ella lloraba y yo lloraba como si fuéramos dos niños. Y la muchacha hizo la oración por mí hace 28 años. Dios. Ahí ni el pastor, ni hermanos, ni nadie. Hay almas, Joselito, Wow. que son peleadas en el mundo espiritual, que solamente gente de visión Dios. tiene el oído y la vista para ver lo que Dios tiene con esa persona. Así es. Porque cuando tú ves el estereotipo, cuando tú ves lo de afuera, tú no puedes percibir lo que Dios tiene con una persona. Así mismo. Tú solamente dices, ese es el delincuente del barrio, ese es el que tiene las mujeres en zozobra, ese es el que no sirve para nada. Pero cuando tú estás conectado con Dios, tú ves el propósito de Dios emanando del cielo a la vida de esa persona. Así es. Y esa muchacha, Dios, todavía testificamos que esa jovencita se paró de la casa por esa voz que dio yo. Wow. Imagínate que ella no hubiese escuchado la voz de Dios. Ay, iba a ser un problema. Tremendo. Ahora, desde el momento que tú vienes a los pies de Jesús, ¿cómo fue tus primeros pasos en el Evangelio? Malos. Oh, gloria, no repite eso. ¿Malo en qué sentido? Porque la iglesia te estigmatiza. Cuando tú vienes del mundo, que tú eras un perverso, que tú eras de todo, con las mujeres y de todo. O sea, no todo el mundo cree que todavía tú Pero estás... lo que menos creen son los mismos hermanos. Son los hermanos que dicen, que me le decían a sus hijas, no quiero que se junten con ese. Dios. Y para poder conversar conmigo, yo tener un amigo dentro de la congregación era complicado. Muchachos. Había gente que como que tenía miedo. No se lo aceptaban a los hermanos que se juntaran conmigo, porque no creían en mi llamado. Dios. Pues esos fueron tus primeros procesos. Esos fueron mis primeros procesos. Entonces yo vengo de un mundo que yo siento que me rechaza mi mamá, que todo el mundo me rechaza. Y cuando llego a la iglesia, Que lo primero que ese proceso. también encuentro rechazo. Ahora, desde el momento que tú comenzaste a sentir ese rechazo, ese proceso, pasó por tu mente otra vez salir del Evangelio. Pero todos los días. ¿Y cómo pudiste pelear con esa batalla? El temor de saber que si salía fácilmente me quitaba la vida. Dios mío. Wow. Y la gente no percibía eso. Aleluya. Pero Dios tenía un trato conmigo. Amén. Así es. Si yo no me aferro a Dios, yo me hubiese descarriado. Santo. Y Dios siempre tenía a una persona. siempre tenía a alguien. Profeta, Dios siempre tiene a alguien seleccionado ahí. Uno no, que no puede desesperarse. Amén. Así es. Porque a veces tú estás en medio de multitudes y te sientes solo. Y a veces estás solo y te sientes en medio de multitudes. Así es. Porque Dios es el que te da cobertura. No son los hermanos de la iglesia. No son las cuatro paredes y el techo. Es el Dios al que tú decidiste servirle. Al que tú decidiste que salvara tu vida. Así es. Y cuando yo veía todo eso, yo iba... Eso sí tenía. Que todos los días yo estaba metido en la iglesia orando y llorando, orando y llorando, porque lo primero que mi mamá hizo cuando yo me convertí fue botarme de la casa. Dios mío. ¿Y por qué te votó? Porque que lo que habitaba en la vida de mi mamá era contradictorio a lo que ya yo... Dios, ella estaba incómoda, ya lo que tenía estaba incómodo. Joselito, pero yo no fui tan maltratado por mi mamá en el mundo como fui maltratado cuando vine a los pies de Cristo. Dios. Yo fui a parar a vivir a una casa abandonada de un hermano que tenía... Que había una cama que lo único que tenía eran las orillas de la cama, pero en el medio era un hoyo lo que tenía. Y yo pasé hambre y necesidad y miseria cuando yo vine a los pies de Cristo. Porque tú sabes que uno cuando... Los primeros procesos, claro. Y tú sabes el dinero que yo manejaba en la calle y de repente llego al Evangelio y no manejo un peso. Oh, my God. Mi mamá me votó, la iglesia no me aceptaba tampoco. ¿A quién le tocaba? Me acuerdo yo que una tarde, eran como las 5 de la tarde, yo no tenía ni pate de diente en la boca. Wow. Y yo comencé a llorarle a Dios. Yo no comía berenjena ni mataba. ¿Quién me hacía a mí comer berenjena? Y yo comencé a llorarle ahí en el secreto a Dios. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y en ese llorar, una persona tocó la puerta. Y cuando yo la abro, viene esa persona con un plato de arroz blanco, con una moña de berenjena y una gorra de habichuela roja. Cuando yo vi eso, yo me fajé a dar gritos porque esa persona no me escuchó orando y esa persona no era ni siquiera de por ahí. Ella dice que simplemente ella escuchó una voz que dijo, hay un joven en esa casa, llévale un plato de comida. Dios mío. Joselito, si tú quieres conocer a Dios, no lo conozcas en la abundancia, lo vas a conocer en la miseria y en la pobreza. Wow. En la abundancia solamente ves las añadiduras, Sí, en la así miseria es que tú ves a Dios Así en realidad.
Y el escasez. Y el escasez. Oh, my God. Desde el momento que tú fuiste procesado, duro, fuerte, que tu familia te votó, tus hermanos llegan a rechazarte, Sí. muchas de tu familia. Ahora, cuando tú vivías abandonado en ese lugar, ¿llegaste a refugiarte en la iglesia, llegaste a dormir en la iglesia, o sentías como que también que no te querían que tú durmieras ahí? Tú sabes que hay dudas, Sí. que hoy yo estoy pastoreando. Y yo te digo que yo tengo hermanos que fueron rescatados. sí, y personas que te dicen, pastor, no lo dejes dormir en la iglesia. Pastor, se puede robar los equipos. Y entonces hay que ser pastor para tú poder ver, a través de una persona como yo, que Dios tenía un propósito conmigo. Wow. Y el pastor, el pastor no permitió que nadie rechazara la oportunidad de yo ir a dormir y de buscar de Dios en la iglesia. Pero mi hijo, estar solo, estando en la iglesia, y tú tener temor de tú acercarte a los hermanos que tienen 20 años ahí. 20 años que Dios no los ha usado como te está usando a ti en 5 meses. Dios mío. La gracia que cae sobre la vida de un ser humano que ha sido rescatado y que ve a Dios como su única opción. Porque uno de los problemas más serios del cristiano es que no ve a Dios como su única opción. Wow. Tiene muchas opciones alrededor de las cuales puede tocar, pero cuando tú ves que Dios es tu única opción, Gloria a Dios. ¿A dónde tú vas? Solo a Él. Wow. Y en el transcurso de esos procesos que Dios iba limpiando, cambiando, sacando de ti lo que a Dios no le agradaba, es fuerte, fue doloroso esos momentos duros, obviamente, que tú vivías. Cuando Dios puso el ministerio en tus manos, ¿cómo pudiste manejar ese ministerio en el transcurso de ese proceso? Mira, nosotros venimos de la vieja escuela. No es este evangelio de ahora, que ahora un adorador es famoso. Así, un de la noche a la mañana. Óyeme, un evangelista es una cosa tremenda. Cuando tú hablabas en esos tiempos de un adorador o de un evangelista, eso era nada, como quien dice, un miembro más, porque el pastorado era que tenía la preeminencia de todo. Y yo me acuerdo que la primera vez que canté, que me bautizaron esa misma semana, había una actividad, un concierto, y los muchachos dijeron, hay un concierto en tal sitio, y me dijeron, ¿tú quieres cantar, Johnny? Y yo, sí, ¿tú te atreves? Y yo, sí. Y cuando canté las glorias de Dios, ahí hasta yo caí al suelo. Santo. Ahí estaba la gente llorando, tirada en la iglesia de Arca de Salvación del difunto Ramón Mejía Poche. Y eso fue tremendo, tremendo. Y cuando eso comenzó a fluir, a flotar dentro de la iglesia, que te daban una oportunidad y que la gente, y se armaba esa revolución, lo primero que tú tenías era persecución. Así es. Wow. Comenzaron a decir, ese es un orgulloso, es un vanidoso, es un esto, es un aquello. Y la lucha que yo tenía al principio por mi conversión no fue nada comparado con la persecución que yo tuve cuando comencé a fluir a nivel ministerial. Ahí fue que vino el celo del diablo que se mete entre las iglesias. Que es una nube tremenda. Tremendo, eso ataca personas que tienen el corazón débil. Pero el que sabe y entiende cuál es su posición, mejor apoya y tira para adelante con esa persona. Amén. O sea, que Dios comenzó a usarte. ¿A qué tiempo ya tú tenías en el Evangelio? Ya cuando Dios comenzó a explotar lo que tú llevabas adentro. Ya yo tenía algunos 3 años porque mis papás se manejaban con asuntos de colmado, no me permitían ir mucho a la iglesia. Y tú sabes que los pastores de ese tiempo no te bautizaban si tú no eras doctrinado totalmente. Así es. Yo duré cerca de 2 años doctrinándome por el poco tiempo que tenía. Como ya a los 3 años, desde que a mí me bautizaron eso, yo nunca paré. Santo. Yo nunca paré de llevarme a cantar a sitios donde habían miles de personas. Wow. El mismo Dios Hablando de miles de personas. Santo. Háblanos uno de los milagros que más te impactó, que marcó tu vida hasta el sol de hoy. De tantos milagros que Dios hizo, hay uno de los milagros que más te sentiste más impactado en tu vida. Mira, la gente llama milagro a que Dios sane a un enfermo, que Dios levante a un muerto. Y el milagro más grande que pudo pasar en mi vida fue que Dios me diera familia. Wow. Yo nací con un problema de alergia. Santo. Algunos lo conocen como hipoalergia o alérgico a los AINES, asmático y con otras complicaciones de salud. Y yo me acuerdo que yo hacía muchas crisis. Y mi mamá me llevó a donde un doctor que en una de esas crisis fuertes le dijo, mire, ese muchacho tiene una situación tan delicada que ese muchacho no va a poder tener familia porque él me vio tan mal en los análisis. Wow. Usted se lo va a tener que llevar para su casa. Dios.
y va a tener que cuidarlo. No creo que pase de 40 años. Si él te llega a 40 con esa condición es mucho, decía el doctor. Es decir, que el doctor me sentenció a muerte. Él no me enterró porque yo no se lo permití. Cuando mi mamá escuchó eso, yo pensé que mi mamá me iba a ñoñar, pero era un propósito de Dios que mi mamá mejor me maltratara más. Dios mío. Y nunca pude pensar o entender que yo podría tener una familia. Wow. Cuando vine a los pies del Evangelio, acuérdate que vengo porque tuve problemas con una muchacha en la calle. Cuando llego a los pies del Evangelio, era imposible para mí pensar que yo pudiera tener una familia y que yo pudiera mantenerla. A un tipo que lo estaban manteniendo de que porque ya era un inválido. Y yo comencé a llorarle al Señor y yo le decía, yo quiero que tú me des un hogar, porque yo sentí que yo nunca tuve un hogar. Dame una familia, regálame una familia. Y en ese proceso el Señor trajo a mi vida lo que es hoy mi esposa. Wow. Que quiero decirte que a los jóvenes que están mirando... Es un milagro aparte. Sí. Señores, las mujeres... usted no puede buscar una mujer en la iglesia por lo bonita que es. Wow. Ni siquiera porque te fluye ministerialmente y tú dices una profeta. No, porque tú te vas a casar con una esposa. Así es. Tú no te vas a casar con una evangelista ni con una pastora. Es como una esposa. Así es. Y el Señor me presentó a mi esposa, que tú sabes que tiene como 5 pies de estatura. Es una cosita chiquitita. Y cuando el Señor me trae a esa muchachita, esa niña, que lo que parecía era un bebé con 22 años, pero parecía... Me entrega una muchachita y me dio un hogar tremendo, hermano. Así es. Ese para mí ha sido un milagro extraordinario. Sobrenatural. Pero si te hablo de los de muerte, porque yo me he visto en el hospital ya agarrando la mano para despedirme. Dios. Y decirle a mi hermano, no me dejes solo mis hijos, siendo cristiano. Wow. Sí, porque... Te estoy hablando de una camilla de emergencia haciendo un posible paro respiratorio. Saber que Dios viene a tu vida y te devuelve la vida y te dice, todavía queda mucho por hacer. ¿Cuántas veces Dios te salvó la vida? Así. Ajá, son muchas. Muchísimas veces. Yo soy gente ahora. Dios mío, ¿no? Eso era cada rato mío. Era un corre-corre. Sí, tremendo. La mujer mía le decían la enfermera. Dios mío. Tuviste, de las experiencias que tuviste en una sala de hospital, uno de los milagros entre la vida y la muerte de tanto que tú has pasado, ¿cuál una de las enfermedades que tú pasaste, de varias enfermedades que quizá Dios permitió que te llegara, una de las enfermedades que tú dijiste, prepara los papeles, que me voy? Viene por una promesa que le hice al Señor. Ahí viene la parte más difícil de mi vida. Gran error, que los cristianos no se deprimen. Dios. Hay hermanos que someten a cristianos a persecuciones tan fuertes que no se dan cuenta de lo que están provocando. Usted podría matar a una persona no solamente físicamente, sino eternamente. Wow. Y yo pasé un proceso muy difícil en una iglesia donde estuve, duré cerca de 2 años en un proceso de disciplina y de odio, sin una razón lógica. Solamente porque un hermano le dijo al hermano pastor que yo le iba a quitar el pastorado. Porque hay gente que no resiste. Y yo venía hablando de ti, ¿sabes? Que yo venía hablando de ti ayer. Y yo le decía a un morenito que es pianista, que donde yo veo a Joselito predicando, yo me siento a arreglar las sillas. Por el llamado ministerial tan fuerte que tú tienes desde el primer momento que te vi. Pero el mío es la adoración. No, tú eres completo. No, no es completo, ventaja. nada. Esa es la ventaja. No, pero todo yo usted. Cantando, predicando. Wow, una bendición. Bueno, pues yo quiero que tú sepas que eso en las iglesias a mí no me hizo ser el más amado, sino el más perseguido. Si estás siendo perseguido en la iglesia no es porque tú eres bonito. Es porque algo de Dios. Pero mijo, la gente persigue el aroma que sale de ti cuando tú cantas, cuando tú predicas, cuando tú trabajas. Ese aroma la gente no lo resiste. Y siempre le aclaramos a la persona que la gente que se convierte en fariseos para perseguir son aquellos que están desactivados del reino. Amén. Aquellos que están desenfocados de Dios. Amén. Porque cuando tú te desenfocas de tu posición, tú peleas para obtener el trono del otro. Cuando tú te minimizas y tú no entiendes quién eres tú, quién te llamó, porque los ministerios están para ayudarse ambos, para empujar a ambos. Ejemplo, si yo veo que Dios te está levantando
y yo no tengo la posibilidad de llegar donde tú llegues. Mi deber es ayudarte con la oración, darte palabra positiva, avanza, dale para allá que tú puedes. Amén. Porque el que no sabe cuál es su posición, ejemplo, todos estamos en la fila. Puede hacer que tú estés adelante y yo esté detrás de ti. Sí. Todo aquel que va a entrar al banco o al supermercado, obligatoriamente tiene que hacer una fila. Claro. Porque tú, el que está en la fila, tiene esperanza de que tarde o temprano va a entrar. Amén. Entonces, el que está desenfocado en ese momento, no. Pero de tantos procesos que tú viviste, llegó momentos en tu vida donde tú querías soltar el evangelio completo y seguir viviendo la vida que tú vivías. Mira, para yo poder hablarte del proceso de salud que yo viví, que fue el trastorno depresivo mayor. Trastorno depresivo. Depresivo mayor. Cuéntanos un poquito. Tratado con una psiquiatra. Wow. Cuando ella me analizó, buscó a mi familia, todo el mundo se dio cuenta de que yo había agotado la capacidad que yo tenía de resolver los problemas. Profeta, ya yo no tenía capacidad para yo enfrentar cualquier tipo de situación que venía. Santo Jesús. Yo no veía a las personas de ahí a donde tú estás. Yo perdí casi la visión. Yo lloraba constantemente. Wow. Yo solamente quería vivir encerrado en mi casa. Yo no tenía deseo de nada. La única voz que yo escuchaba era mátate. Dios. Te estoy hablando siendo cristiano. Wow. No te estoy hablando siendo inconverso. Porque eso era un proceso en el pasado. Porque hay gente que cree que aunque estén en el camino, piensan que todo es fácil. Sí, no. Ahí es que el enemigo más ataca para sacar. Y más para el propósito que Dios tiene contigo. Exacto. Pues esa iglesia yo duré 2 años en disciplina, llorando todos los días. Y el pastor y todo el mundo ya llora a su enemigo. Eso desencadenó una vulnerabilidad en mi vida. Pasado el tiempo, yo había conseguido un trabajo en Claro Codetel. Y estando en Claro Codetel, tuve problemas con un supervisor que era budista, esa gente que adoran a Buda y eso. Un dominicano adorando a Buda. Yo no sé que se fue tan lejos a buscar un asunto. Y entonces, él comenzó un proceso de persecución y Dios me llevó a Claro. Entonces yo en una semana, un lunes, le dije al Señor, porque ya el llamado pastor, ya Dios se lo estaba soplando desde el proceso que yo estaba viviendo. Porque me acuerdo que Él me lo mostró. Es más, Él me mostró una noche, 3 de la madrugada, que yo estaba pastoreando una iglesia del tamaño del Parque del Este. Wow. Y cuando estoy en la iglesia me llama un anciano y me dice, hermano pastor, pase por aquí. Ya yo me vi en un espejo en el sueño, que yo tenía como 70 años. Dios. Y cuando me llaman, que voy caminando, me arroparon más de 70 niños. My God. Mi pastor, mi pastor, mi pastor. ¿Quieres saber lo que sucede todos los días cuando yo llego a la iglesia? Los niños no me dejan a pie del carro. Dios mío. Abrazándome, besándome. Mi pastor, mi pastor, mi pastor. El mismo sueño que yo tuve. Santo. Y entonces esa semana yo le dije al Señor, voy a aceptar el llamado pastoral. Y si tú permites que me cancelen, es porque tú quieres que yo levante una iglesia. Gloria. Así mismo fue. Me llamaron esa semana el pastor Emilio Estepan, que yo creo que tú lo conoces, de Isabelita, y me dijo, yo tengo 5 iglesias. Yo soy el único quizás, o de los pocos que puedas decir, que le pusieron un menú de iglesia para que yo elija la que yo quería pastorear. Santo. Y así mismo fue. Y me dijo, vas a predicar en cada una de ellas, tú decides en cuál tú te quieres quedar a pastorear. Prediqué en la primera. Vino el miedo. Santo. El miedo inhibe. El miedo te corta. El llamado de Dios. El propósito de Dios se corta cuando tú tienes miedo. Si los cobardes no heredan, dice la Biblia. Y yo tuve miedo. Y esa misma semana que le hice la promesa al Señor, cuando vino el pastorado esa misma semana, yo me mandé. Me cancelaron, declaró Codetel, me vi de nuevo en un proceso económico tremendo y me olvidé del propósito. Cuando vino la crisis económica sobre mi vida, vino también un problema de salud sobre mí. Y yo duré 15 días interno en 2 hospitales diferentes. Y en esos 15 días yo no dormí ni un solo día. Entonces ahí vino un trastorno del sueño. Ahí vino un trastorno nervioso. Mi sistema nervioso colapsó. Mi estómago casi se volteó. Eso fue una cosa tremenda. Mis intestinos, mi mente, mi cerebro. Cuando yo salgo del hospital, nadie se dio cuenta de eso. Mi familia se da cuenta que no puedo dormir y que tengo los ojos totalmente dilatados. No había pastilla que me hiciera dormir. Tuvieron que llevarme de emergencia de nuevo. Me inyectaron un medicamento mucho más fuerte. Llegué a la casa dormido, pero no duré 2 horas dormido. Cuando abrí los ojos, yo escuché esa voz que me decía que saliera corriendo, que en esa casa me iban a matar. Ya yo estaba teniendo delirio. Dios mío.
El primer día yo estaba teniendo delirio y yo veía al diablo decirme, te voy a llevar, como no te maté, me decían, te voy a llevar para que vivas en los basureros y en los vertederos. Estoy hablando de un cristiano, de un hombre con una trayectoria en el Señor, para los que se descuidan. Ahí es que está el problema. Y ven al problema más grande que al Dios al que le sirve. Dios. Porque yo colapsé, porque yo en el hospital yo nada más pensaba, ¿quién va a mantener mis hijos? El mismo Dios que te lo ha mantenido desde el momento. Así es. Y eso me llevó a una situación de tal magnitud que mis amigos iban, Juan Carlos Viedo, que tú lo conoces, y decían, perdimos a Johnny. Usted está hablando de una persona que la vista estaba perdida. Que repetía constantemente las cosas y ni cuenta se daba. Que la baba me salía de la boca y yo no me daba cuenta. La doctora me puso 3 medicamentos, un antidepresivo, una para dormir y un relajante muscular. Esas 3 pastillas me tenían como un zombie endrogado el día entero. Y me acuerdo que le dije una vez al Señor, si tú me vas a mantener vivo, así, mejor llévame. Dios santo. Porque así yo no puedo vivir. Gloria a Dios. Mis hijos me lloraron, Joselito, todo el mundo me lloró. Mi familia me lloró, dijeron, perdimos la razón. El trastorno depresivo mata, te destruye los órganos, Santo. te vuelve una basura. Wow. Y yo permití eso en mi vida porque yo me desenfoqué de aquel que me había respondido todas las veces Gloria a Dios. que yo tenía necesidad. Dios nunca se olvidó de mí. Amén. Pero cuando a ti se te ocurre olvidarte de Dios, lucha, cometes el peor error de tu vida. Así es. El mismo que te metió en el lío, en el propósito, en el proceso, es el mismo que te va a sacar. Así es. Y yo comencé a llorarle a Dios y yo le dije, yo no puedo vivir con pastillas, yo no puedo vivir de esta forma. Ya yo tenía cerca de 1 año en el proceso. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado en la mesa y tú que estás escuchando esto, yo quiero que tú escuches esto, no se te olvide esto, tú que estás pasando ese momento de tanta dificultad. Wow. Yo me fajé a dar gritos como todas las veces y mi esposo me agarró la mano y me dijo, ¿por qué tú lloras, viejo? Y yo le dije, ¿quién va ahora a cuidar a mis hijos? ¿Quién le va a dar comida a mis hijos? Y mi esposa me agarró de la mano y me dijo, ¿quién? Me dijo, ven. Y me llevó al armario y me dijo, mete la mano en ese saco. Y cuando yo meto la mano, habían 15,000 pesos. Dios mío. Y ella me dijo, ¿tú lo trabajaste? ¿Tú lo buscaste? ¿Y quién lo trajo? El mismo Dios que envió los cuervos de Elías es el mismo Dios que está enviando gente a traer todo lo que nosotros necesitamos. Dios. Si tú quieres conocer a Dios, conócelo ahí. Dios mío. Dios no lo conoces en saltar en la iglesia y hablar en lengua. Tú conoces a Dios cuando Él te lleva al extremo. Así es, porque Jó lo conoció, fue ahí. En el extremo. En el extremo. Amén. Wow. Te cierro con eso. Me acuerdo que estaba yo, ya yo había perdido la esperanza de que yo iba a poder sanar vía pastilla. Y me puse a llorar en la mesa. Pero ya yo no le lloraba por temor y preocupación por quién iba a mantener a mis hijos, cómo se iban a resolver las cosas. Yo le lloraba porque yo quería que Él me diera la solución. Que Él me sacara de ahí. Yo estaba en un pozo de oscuridad. Si la gente supiera lo que es la depresión. Si los hermanos supieran que hay muchos hermanos en la iglesia con depresión matándolos. Arrecotados en una silla, llorando. Que no pueden decir un gloria a Dios y dicen, esa está en la carne, esa no está en eso. Y lo que pasa es que la depresión lo está matando. Y yo estaba en una cárcel de oscuridad. En una cárcel total de dolor y de sufrimiento, Joselito. Yo tuve procesos de enfermedades, de dolor de todos los sitios, pero yo nunca tuve un proceso tan difícil como ese proceso. Un proceso donde tú no tienes fuerza para tú salir. Y Dios ahí mató en mi vida la ñoñería, el doble ánimo, Dios, el ser dubitativo, un día esto, mañana otra cosa, la falta de consistencia en las cosas que Dios quería que yo hiciera. Él rompió y destruyó el carácter que yo tenía. Para Él formar un carácter. ¿Cuál? Depender totalmente de Dios es el mejor carácter de un cristiano. Dios mío, Dios mío. No puedes depender de nada en esta tierra que tú entiendas que pueda darte solución, fue lo que Dios me dijo. Te voy a poner que la única manera en la que tú vas a poder solucionar las cosas es pensando en mí, preguntándome a mí. No es porque trabajes, no es porque busques, no es porque hagas, es porque yo haga a través de ti. Y me dijo el Señor, ¿quieres dormir? Porque yo no dormía, Joselito. Yo no dormía.
Y él me dijo, vas a comenzar a leer desde el libro de Salmos, su capítulo 1. Y me acuerdo que esa noche cuando lo hice, cuando llegué al Salmo 30, mis hijos comenzaron a gotear. Sin pastilla. Me quedé dormido y desperté a las 9 de la mañana. Y Dios comenzó a restituir, y a restituir, y a restituir todo lo que yo humanamente había perdido. Tú puedes derribar todas las fortalezas del mundo alrededor de ti. De la droga, del alcohol, de las mujeres, de lo que sea. Pero hay una fortaleza que la única forma que tú puedes derribarla es con Dios. Y eres tú mismo. Así es. Porque yo era autodependiente. Cuando salgo, que logro ver la luz en medio de esa oscuridad. Y personas que saben que lo que yo le estoy diciendo, que están encerrados en sus habitaciones, que no quieren salir, que no tienen ánimo de nada, que no quieren caminar con nada. Yo quiero decirte que Dios puede sacarte la depresión. Gloria. Que ninguna pastilla. Dios mío. Las pastillas te hacen autodependiente para tener un poco de lucidez. Santo. Pero Dios es el único que puede meterse dentro de tu alma. Oh my God. Y sacar toda la oscuridad que se metió ahí porque tú te descuidaste, porque le hiciste una promesa a Dios, no le cumpliste. Santo Jesús. Hay gente que ha estado equivocado con este concepto, Joselito. Dios te pasa por el proceso para llevarte a un nivel mayor. ¿Tú sabes por qué que Dios no pasa por un proceso? Es para poder entregarnos responsabilidades. Así es. Porque Dios no tiene necesidad de procesarte para bendecirte. Es que Dios sabe, porque Dios conoce que tu peor enemigo es tu propia carne. Es tu propia carne. Y si no hay un proceso, tu carne se va a creer el Superman de la película. Eso pasó con este hombre, con Gedeón. Sí. Que Gedeón iba para la guerra con 32,000. Dios dijo, devuélvemelo a todos. Devuélvelo. Sí. Porque si ellos pelean y yo, Jehová, le doy la victoria, ellos van a pensar que fue por su propia fuerza. Amén. Entonces Dios los mandó con 300 a enfrentar un batallón de miles y miles. Y cuando Dios le dio la victoria, a esos 300 tuvieron que caer de rodillas reconociendo que fue Dios que le dio la victoria. Entonces hay momentos de procesos en nuestras vidas que a veces Dios nos permite para que nosotros podamos entender y comprender que solamente Dios nos dará la victoria. Ahora, amén, esta preguntita personal: ¿vale la pena o valió la pena estar en el Evangelio? O sea, para ti, ¿cómo tú te sientes después que tú te has inscrito a Jesús? O sea, ¿tú te arrepientes de estar en el Evangelio o quería, un ejemplo, seguir viviendo, o sea, en medio de todo estos procesos? Tú dirás, ¿y esa pregunta tan rara? Hay personas que, como sucedió del pueblo de Israel, dice que en el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, en el camino le dijeron, no, Jehová, déjalo en Egipto. ¿Para qué tú me traíste al desierto? ¿Para matarlo? ¿Cómo tú te sientes a pesar de tantos procesos que Dios permitió en tu vida? ¿Cómo tú te sientes ahora que tú estás firme? Que cambiaría toda mi vida por un día de ser cristiano. Wow. My God. Un día, que Dios me dijera, te vas a nacer de nuevo, wow, yo te voy a dar 100 años, 100 años. Mío. De esos 100 años, yo te voy a dar un día especial, un día. Wow. ¿Qué tú harías ser cristiano? O sea, sin importar todo lo que tú pasaste. No. Para mí, mira, te dije ahorita que cuando tú estás viviendo un proceso de tal magnitud como ese, es tu mejor etapa. Tú sabes que yo tenía una relación tan tremenda con Dios en medio de ese proceso que cuando el proceso pasó, yo quería que Dios me metiera de nuevo. My God. Wow. Porque en el desierto yo conocí la columna de nube, la columna de fuego. En el desierto vi el agua amarga que se volvió dulce. En el desierto yo vi a Dios. En mi proceso yo vi a Dios. Dios me abrazaba, Joselito. Yo vivía a Dios desde la mañana, desde que abría mis ojos hasta que los cerraba. Y eso es una etapa. Hay gente que quizá pudiera ver que el proceso en tu vida puede ser la luna de miel tuya con Dios. Dios mío, te estoy diciendo que tú eres completo para dedicarme. Oh my God. No, una muchacha. Ahora, en medio de ese proceso que tú viviste, ¿qué consejo para culminar acá? ¿Qué consejo? Porque tú vienes, voy a hacer una serie contigo, y en segunda, tercera parte. Ya vamos a avanzar. Sí, claro. En la segunda parte, luego vamos a tocar cómo fuiste convencido por Dios
para aceptar el pastorado. Ay. Porque tú sabes que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Eso viene en la segunda parte, ¿verdad? Porque tenemos que darle chance a los profetas. Eso es una serie. Lo que vivió este hombre para usted verlo sentado. ¿28 años en el Evangelio o 29? 28 y 29 28 años. Entonces es con difícil. Caídas y levantamientos. O sea, no significa que no rebalé. Amén. También rebalé como todos. Claro, como todos. Okay. Pero está aquí. Eso es lo importante. Así mismo. Eso es lo importante. Es difícil contar una vida de 28 años, reducirlo en 40 minutos. Eso es muy difícil. Ustedes lo saben que es muy difícil. Pero como esto viene segunda parte ya y tercera parte, nos gustaría que tú me le dieras un consejo. ¿O qué consejo tú darías a esas personas que han vivido procesos o están pasando procesos en el Evangelio, momentos de depresión, desánimo, desencanto, traición? ¿Qué consejo tú le darías ya que tú pasaste por toda esa área? ¿Qué tiempo tengo? Ya tiene un minuto. Un minuto. Dice el libro de Mateo capítulo 4, que Jesús fue tomado luego de bautizado y fue llevado de mano por el Espíritu Santo al desierto. Dios. ¿Cómo lleva al novio a la novia al altar? La lleva agarrado de la mano. Enamórate de Dios. Wow. El proceso que estás viviendo no es más que ese momento en el que Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. No lo maldigas. Gloria a Dios. No lo lamentes. Disfrútalo. Tu proceso, lo que tú estás viviendo hoy, mañana lo vas a contar. Y a otros van a levantar y va a salvar la vida de mucha gente. Que si Dios te eligió a ti y a mí para vivir situaciones de esa magnitud, es porque eres un dichoso. Wow. Millones de cristianos mueren sin vivir ningún tipo de proceso. Millones de cristianos mueren sentados en una silla. Millones de cristianos no trascienden en la historia. Y Dios quiere que trascendamos en la historia, tanto en el mundo como en la eternidad. Si estás viviendo un proceso, acércate más a Dios, disfrútalo, dale las gracias a Dios. Satanás hay algo que quiere de nosotros y que nosotros maldigamos el momento que estamos viviendo. No maldigas el momento que viene, porque el problema de Job fue cuando comenzó a maldecir. Wow. No maldigas lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo son los instrumentos del alfarero para modificar una estructura que a Dios no le agrada. Dios mío, Padre, deja que cambie tu estructura. Si Él rompió tu estructura, esa estructura que formaron tus padres en la casa, un lugar de violencia, de droga, de problemas, esa estructura que formaron dentro de la congregación en la iglesia, cuando te enseñaron 1.000.000 de cosas que no tenían nada que ver con Dios, gente que te persiguió, que te maltrató dentro de la iglesia, que debieron de amarte, lo que hicieron fue golpearte. Cuando Dios cambia la estructura que hay en ti, va a sacar la ñoñería, va a sacar la apatía, va a sacar el que me voy a cada rato. Y esa estructura deja que Dios la rompa. Porque cuando la rompa, entonces te vas a sentir libre. Es como lo que Él dice, este tesoro fue vertido en vasija de barro para que la excelencia, la gloria sea de Dios y no de los hombres. Hay un tesoro que quiere reventar la estructura que tiene el ser humano para manifestar la gloria del Dios viviente. Pero tienes que dejar que Dios termine el proceso. Wow. Porque si te sales, vas a tener que volver a repetirlo. Dios mío. Así que no te detengas, no importa lo que suceda. Wow. Después de la segunda parte tú vas a saber por qué fue que Dios me dejó vivir. Ay, Dios mío. Impresionante. Wow, tremendo, tremendo testimonio. Esto ha impactado mi vida bastante. Yo soy testigo de un tiempo, de los procesos que vivió nuestro amado pastor Johnny Rosario, y cómo este hombre, a pesar de que el enemigo le tiraba con misil, le tiraba hasta con el cubo del agua, era golpeado, sacudido, pataleaba en el suelo, pero se levantaba, y eso es un paso a seguir. El salmista pasó momentos difíciles donde él dijo que del pozo de la desesperación Dios lo sacó, y el plan y la visión de este pequeño testimonio es para que tú puedas recapacitar que vale la pena pasar el proceso a Dios. Llega un momento difícil, momentos de que te quiere quitar la vida, te quiere tirar del puente, momentos, pero cuando Dios tiene propósito con alguien,
Una cosa es tu decisión y otra cosa es la decisión de Dios. La decisión de Dios prevalece por encima de cualquier diagnóstico y de cualquier palabra negativa. Así que le voy a regalar 5 segundos al pastor Johnny para que haga un clamor por esas personas que están detrás de cámara. Amén, gloria al Señor. Si estás delante del monitor de tu computadora, quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro y te rindas a Dios. Aleluya. No te hagas más fuerte delante de su presencia, ríndete. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta persona que está escuchando esto, esa persona que está sufriendo, Padre, el maltrato, el desprecio de su esposo. Aleluya. Yo veo una persona que llora todos los días porque siente que su esposo no la honra, que su esposo no la valora. Yo quiero que creas en el nombre de Jesús, que si hay un esposo que te ama sobre todas las cosas, ese es el Dios que nosotros le servimos. Sí. Y oro por ti, para que te levantes de la depresión, de la tristeza donde estás. Aleluya. Y le creas al Dios que te llamó a vivir una vida de gozo y de alegría. Sí, Jesús. Dios te dice, quiere una sonrisa en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, en lugar de tu quejar. Aleluya. Vamos, desata el reino de los cielos que está metido dentro de ti. Permite que el mundo entero vea lo hermosa que eres delante de los ojos del Señor. Señor, bendícelo, Señor, a cada uno de los que han visto este programa y ayúdalo, Señor, a recapacitar y a verte a ti como su única y verdadera opción. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Impresionante. Wow, la gloria es de Dios. Tremendo testimonio que yo sé que ha sido de bendición para nosotros y para el resto del mundo. Esas personas que nos siguen alrededor del mundo, damos gloria a Dios por eso. Quien conecta contigo a esta hora es tu amigo evangelista Joselito Pérez junto al pastor Johnny Rosario. Pastor, si alguien quisiera contactarse con usted, ¿cómo lo pueden buscar en las redes sociales, el número telefónico? 829-376-8309 es mi número personal. Ahora mismo yo estoy tan entregado en la iglesia que te ha olvidado. Me han llamado y la gente me no. Pero ya a través del teléfono pueden. Pero me pueden llamar, claro. Gloria al Señor. Es para instrumento de Dios. Venga, sí, el pastor es completo, Señor. Usted sabe lo que es completo. Si yo necesito un conferencista, lo busco a él. Si necesito un predicador, lo busco a él. Un consejo pastoral, lo busco a él. Un adorador, lo busco a él. Todo, Dios mío, la gloria de Dios, tremendo. Damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo a través del pastor. Amén. Nos sentimos honrados, contentos de tenerte aquí. Gracias. Ya tú sabes que viene la segunda parte, una serie completa. Ay, santo honro la congregación que Dios ha puesto en tus manos. Honro a la persona que Dios ha puesto alrededor para que trabaje contigo mano a mano. Honro tu familia y honro el concilio, todas las personas que te rodean. Gloria a Dios por tu vida. Me gustaría que tú repites esta palabra conmigo. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén. Shalom. Bendiciones.